Hay algo que tu médico probablemente nunca te dijo sobre tu presión arterial, y no porque quiera ocultarte algo, sino porque lo que la ciencia acaba de descubrir contradice todo lo que él aprendió durante décadas de medicina. Una investigación publicada hace apenas unas semanas cambió completamente lo que sabemos sobre la presión ideal en personas mayores de 65 años, y lo que encontraron es perturbador, porque resulta que millones de personas mayores en este momento están siendo tratadas con una meta que, para su edad, puede ser más peligrosa que la enfermedad que intentan controlar. Antes de que te diga cuál es esa cifra correcta, necesitas entender por qué la que te dieron puede estar haciéndote daño. Porque si te lo digo ahora, sin que entiendas el contexto, simplemente lo anotarás y seguirás con tu día. Y estarías cometiendo exactamente el mismo error que cometen la mayoría de los pacientes mayores de 65 años. Yo soy el doctor Arturo Rossi, y si quieres seguir recibiendo información médica actualizada que realmente importa para tu salud después de los 60, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Durante más de 20 años trabajando con pacientes de edad avanzada, he visto algo que se repite una y otra vez. Un paciente llega con presión elevada. El médico, siguiendo los protocolos, la baja hasta el número considerado ideal. El paciente parece estar mejor en los análisis y semanas después ese mismo paciente está en urgencias, no por la presión alta, sino por lo contrario, y cuando revisas el caso todo tiene sentido, pero nadie lo vio venir porque nadie cuestionó el número. Nadie preguntó si ese número era correcto para esa persona, en esa edad, con esa fisiología. Y eso es exactamente lo que necesitas entender hoy. Déjame contarte lo que le pasó a Joaquín. Tenía 76 años cuando lo conocí. Era un hombre activo para su edad. Caminaba todas las mañanas, cocinaba para sí mismo, iba al mercado, visitaba a sus nietos los fines de semana. Su hija me lo trajo porque el médico anterior le había diagnosticado hipertensión y lo había medicado para bajar su presión a 120/80. Eso es el número que te dicen que es perfecto, el objetivo universal, el estándar de oro de la medicina cardiovascular. El médico estaba satisfecho, los análisis estaban bien, todo indicaba que Joaquín estaba siendo tratado correctamente. Pero Joaquín se sentía diferente. Al principio solo un poco cansado. Pensó que era la edad. Luego empezó a sentirse mareado cuando se levantaba de la silla. Se quedaba parado un momento, esperando que el mareo pasara, sujetándose del respaldo. Su hija lo notó. Le preguntó. Joaquín le dijo que debía ser la edad, que ya no era tan joven. Y eso fue exactamente lo que el médico le dijo cuando lo consultó. Es normal a su edad. Levántese despacio. Tome más agua. Nadie midió lo que pasaba con su presión cuando se ponía de pie. Nadie hizo esa prueba simple, y el mareo continuó. Una noche, Joaquín se levantó para ir al baño. Se incorporó de la cama, como lo hacía siempre. El cuarto comenzó a girar. Intentó agarrar la mesa de noche y no llegó. Cayó de costado. Se golpeó la cadera contra el suelo. Cuando su hija lo encontró, no podía mover. El dolor era insoportable. En la ambulancia, los paramédicos midieron su presión acostado. 116/72, una cifra que cualquier médico celebraría. Pero luego la midieron de pie. 84/52, un colapso de presión de más de 30 puntos. Su cerebro no estaba recibiendo suficiente sangre cuando se ponía de pie. Y eso, con 76 años y huesos que ya no tienen la densidad de antes, fue suficiente para fracturarle la cadera completamente. Ahora quiero que te quedes con lo que voy a decirte a continuación, porque esto es importante y la mayoría de los médicos todavía no lo aplica en la consulta diaria. La caída no fue un accidente. La caída fue una consecuencia directa de tener la presión demasiado baja para su edad, y en unos minutos te voy a explicar exactamente por qué una presión de 120/80, que es perfecta para alguien de 45 años, puede ser peligrosa para alguien de 75. Pero primero necesitas entender algo sobre lo que pasa en el cuerpo con el paso de los años, algo que cambia todo. Cuando tienes 40 años, tus arterias son elásticas, se comportan como mangueras de goma. Cuando el corazón bombea sangre, esas arterias se expanden y luego se contraen, ayudando a mantener un flujo constante. Cuando te pones de pie, tu cuerpo ajusta la presión en fracciones de segundo. Los sensores en las paredes de tus vasos detectan el cambio, mandan señales al cerebro, y el corazón responde aumentando su ritmo. Todo pasa tan rápido que ni lo notas. Pero con los años, esas arterias cambian, se vuelven más rígidas,
pierden elasticidad y esos sensores de presión, llamados varorreceptores, empiezan a responder más lento. Entonces, cuando te pones de pie con 75 años, el ajuste que antes ocurría en medio segundo ahora tarda 3 o 4 segundos. Si en ese intervalo tu presión base ya es baja, la sangre que llega al cerebro es insuficiente. El resultado, mareo, visión borrosa, piernas que se doblan, y si hay un fregadero cerca, o un escalón, o simplemente el suelo, la caída es inevitable. Esto que te estoy describiendo tiene nombre, hipotensión ortostática, y es más frecuente de lo que crees en personas mayores que están siendo tratadas agresivamente para bajar su presión. Ahora bien, antes de que te diga qué cifra es la correcta para tu edad, necesitas saber algo más, algo que hace que este problema sea más complicado que simplemente subir o bajar un número. Porque no es lo mismo tener 68 años que 82, no es lo mismo ser activo que ser frágil, no es lo mismo tener solo hipertensión que tener además diabetes o insuficiencia renal o antecedentes de infarto, y ese detalle, esa diferencia entre personas, es exactamente lo que los médicos muchas veces ignoran cuando persiguen el número mágico de 120/80. El estudio que mencioné al principio, publicado en una de las revistas médicas más importantes del mundo, siguió a más de 15,000 adultos mayores de 75 años durante varios años, y lo que encontraron fue esto: los que tenían la presión por debajo de 120 no eran los que mejor vivían, eran los que más caídas tenían, los que más problemas renales desarrollaban, los que más morían de manera prematura, los que vivían más y mejor, los que conservaban su independencia y su calidad de vida durante más tiempo, eran los que tenían la presión entre 130 y 140, ni más ni menos. Ese dato es fundamental. Pero todavía no te he dado el número exacto que te corresponde a ti, porque ese número depende de varios factores que necesitas conocer antes. Sigue conmigo. La historia de Joaquín continuó así. Después de la fractura de cadera, necesitó cirugía. La operación salió bien técnicamente, pero la recuperación fue devastadora. 3 semanas en rehabilitación, aprendiendo a caminar de nuevo, dependiendo de su hija para bañarse, para vestirse, para moverse. Joaquín, que hasta ese momento vivía solo y orgullosamente independiente, de repente necesitaba ayuda para todo. Me dijo en una de nuestras visitas durante su recuperación: «Doctor, yo no era así. Yo era una persona que se valía por sí misma». Lo dijo con una mezcla de tristeza y rabia que nunca olvidé. Pasaron 6 meses. Joaquín había mejorado algo, pero ya no era el mismo. Salía menos. Tenía miedo de caerse otra vez. Se movía con inseguridad. Y ese miedo, esa inactividad, terminó debilitando sus pulmones. Desarrolló una infección respiratoria que en una persona joven hubiera sido un simple resfriado. En él, con los pulmones debilitados por meses de poca movilidad, se convirtió en neumonía. Fue hospitalizado. Su cuerpo, ya demasiado debilitado, no pudo recuperarse completamente. Perdimos a Joaquín 4 meses después de su caída. Su hija me dijo algo que se me quedó grabado. Papá estaba bien antes de que le bajaran tanto la presión. Estaba activo, estaba feliz, y entonces lo pusieron en ese número perfecto y empezó a caer. Tenía razón, no porque el médico fuera malo, sino porque estaba siguiendo unas guías diseñadas para personas de mediana edad, aplicadas sin ajuste a un hombre de 76 años con arterias rígidas y varorreceptores lentos. Ahora te pregunto algo. ¿Alguna vez te has sentido mareado cuando te levantas de la silla o de la cama? ¿Alguna vez has tenido que quedarte parado un momento, agarrándote de algo, esperando que el mundo dejara de girar? Si la respuesta es sí, escríbelo en los comentarios, porque ese síntoma que tal vez atribuiste a la edad o al calor o al cansancio podría ser exactamente lo que le pasó a Joaquín y podría ser la primera señal de que tu presión está demasiado baja para tu cuerpo. Voy a explicarte ahora por qué el cuerpo de una persona mayor necesita más presión, no menos. Y esto parece contraintuitivo, lo sé, pero tiene una lógica perfecta cuando entiendes la fisiología. El cerebro está en la parte más alta del cuerpo. La sangre tiene que vencer la gravedad para llegar hasta él. En un adulto joven con arterias flexibles y sensores rápidos, eso no es problema. Pero en una persona mayor con arterias rígidas, el corazón necesita más fuerza para asegurarse de que el cerebro recibe suficiente sangre, especialmente en los momentos de transición, cuando te pones de pie, cuando te inclinas, cuando haces un esfuerzo.
Si reduces artificialmente esa presión a niveles diseñados para un cuerpo de 45 años, el cerebro recibe menos sangre de la que necesita. No lo suficiente para causar un daño inmediato, pero sí lo suficiente para causar mareos, confusión, fatiga, dificultad para concentrar, síntomas que muchos pacientes atribuyen a la edad, cuando en realidad son consecuencia de un tratamiento demasiado agresivo. Y con el tiempo, algunos investigadores creen que ese déficit crónico de flujo sanguíneo al cerebro podría contribuir al deterioro cognitivo, al olvido, a la pérdida de agudeza mental. Todavía es un área de investigación activa, pero la posibilidad existe y no puede ignorarse. Ahora bien, hay otro factor que complica todo esto, y es algo que los médicos rara vez explican. Cuando eres mayor, metabolizas los medicamentos de forma diferente. Tu hígado procesa más lento, tus riñones filtran menos. Eso significa que una dosis de medicamento para la presión que es perfectamente adecuada para alguien de 50 puede ser excesiva para alguien de 75. Puede permanecer más tiempo en el cuerpo, actuar con más intensidad de lo esperado, bajar la presión más de lo que el médico calculó. Y aquí viene algo que quiero que entiendas muy bien antes de que lleguemos a los números concretos. En una persona joven, el mayor riesgo de la presión alta es el daño a largo plazo. Décadas de presión elevada que desgastan las arterias, el corazón, los riñones, el cerebro. Ese riesgo justifica tratar agresivamente porque esa persona tiene 30 o 40 años por delante. Pero en una persona de 80 años, la ecuación cambia. Una caída por presión demasiado baja puede matar en semanas. Una presión de 145 sobre 88 puede no causar problemas durante años. El riesgo inmediato de tratar agresivamente puede superar el beneficio teórico de alcanzar el número perfecto, y eso lo cambia todo. Déjame contarte sobre Dolores. Tenía 82 años, frágil, con diabetes, con insuficiencia cardíaca leve, con los riñones ya algo comprometidos. Su presión estaba en 162 sobre 90. Su médico quería bajarla agresivamente. Yo no estuve de acuerdo. Para Dolores, bajar esa presión significaba riesgo de caídas, riesgo de empeorar la función renal, riesgo de que el corazón, que ya trabajaba con dificultad, recibiera menos sangre de la que necesitaba para funcionar. Decidimos mantenerla en 158 sobre 88, un número que en papel parece demasiado alto, pero Dolores, 5 años después, seguía en su casa. Seguía siendo independiente, no había tenido ninguna caída, no había sido hospitalizada por complicación. 5 años, con 87 años, todavía activa. Ya. Ahora te voy a dar los números, y quiero que los escuches con cuidado, porque no son absolutos, son guías que deben adaptarse a tu situación individual. Para personas de 65 a 75 años que son relativamente sanas, sin diabetes, sin enfermedad cardíaca significativa, sin daño renal importante, el rango razonable de presión sistólica, el número de arriba, es entre 130 y 140. La diastólica, el número de abajo, idealmente entre 70 y 85. Para personas de 75 a 85 años, el rango se ajusta ligeramente hacia arriba. Una sistólica entre 135 y 145 puede ser perfectamente adecuada. Los vasos son más rígidos, los vasoreceptores más lentos, y el cuerpo necesita un poco más de presión base para funcionar bien. Para personas mayores de 85 años o para quienes son frágiles independientemente de su edad, la prioridad cambia. Prevenir caídas es más importante que alcanzar un número en papel. Una sistólica entre 140 y 150 puede ser la opción más segura. La independencia y la calidad de vida importan más que la perfección en los registros. Para quienes tienen diabetes, antecedente de infarto, enfermedad coronaria o problema renal, los objetivos deben ajustarse con más cuidado. Generalmente se apunta a una sistólica entre 130 y 135, pero con vigilancia constante para detectar cualquier signo de que la presión está cayendo demasiado cuando cambian de posición. Hay algo más que quiero que sepas. Hay un número que muchas veces se ignora y que en personas mayores puede ser más importante que la sistólica, la diastólica, el número de abajo.
A medida que envejecemos, la sistólica tiende a subir porque las arterias se endurecen, pero la diastólica puede bajar o mantenerse. Eso crea lo que se llama presión de pulso AMP. Una lectura de 155/74 es normal para muchos adultos mayores, aunque parezca rara a primera vista. Lo que no quieres es que la diastólica baje de 60. Si baja de ese punto, el corazón puede no recibir suficiente sangre durante la fase de relajación entre latidos. Eso es peligroso. Así que mientras aceptamos una sistólica algo más elevada, siempre buscamos mantener la diastólica por encima de 65, idealmente entre 70 y 85. Pero hay algo todavía más importante que cualquier número que aparezca en el medidor, y es lo que voy a contarte ahora, porque es el corazón de todo este problema. El número que ves en el medidor mientras estás acostado o sentado no te dice lo que ocurre cuando te pones de pie. Y en personas mayores, esa diferencia puede ser la diferencia entre estar bien y estar en urgencia. Existe una prueba simple que puedes hacer en casa y que puede revelarte si tu presión está siendo demasiado baja para tu cuerpo en los momentos críticos. Se llama prueba de hipotensión ortostática y funciona así. Necesitas un medidor de presión arterial automático. Acuéstate durante 5 minutos y luego mide tu presión. Anota los números. Luego ponte de pie, espera un minuto y mide de nuevo inmediatamente. Si la presión sistólica, el número de arriba, baja más de 20 puntos o si la diastólica baja más de 10 puntos, tienes hipotensión ortostática. Por ejemplo, si acostado tienes 132/80 y de pie bajas a 108/68, esa caída de 24 puntos en la sistólica es una señal de alarma. Aunque 132 parezca un número razonable, si colapsa de esa manera cuando te pones de pie, tus medicamentos probablemente están siendo demasiado agresivos para tu cuerpo, y esa caída que ocurre cada vez que te levantas de la cama por la noche, o de la silla después de comer, o del sofá al atender el teléfono, puede terminar en exactamente lo que le pasó a Joaquín. Escribe en los comentarios si alguna vez te ha medido la presión alguien en las dos posiciones, acostado y de pie. Me interesa saber cuántas personas están siendo monitoreadas de esta manera tan simple pero tan importante. Ahora déjame contarte sobre Marta. Tenía 74 años cuando vino a verme. Su médico la había llevado a una presión de 118/72, perfecta en papel, pero Marta se sentía terrible, agotada todo el tiempo. Le costaba concentrarse. Decía que sentía como si pensara a través de un cristal empañado. Tenía miedo de conducir porque se distraía fácilmente. Le pregunté cómo se había sentido antes del tratamiento, como yo misma, me dijo. Le hice la prueba de hipotensión ortostática, acostada 118/72, de pie 91/56, una caída de 27 puntos. Severa. Ajustamos su medicación, la dejamos subir hasta 138/78. Le volví a hacer la prueba. Acostada 138/78, de pie 122/72, una caída de apenas 16 puntos. Mucho mejor. ¿Y Marta? La semana siguiente me llamó. Doctor, es como si alguien hubiera encendido la luz, me siento yo de nuevo. Volvió a conducir, volvió a sus clases de costura, volvió a visitar a sus amigos sin sentirse exhausta a mitad del camino. Su médico anterior estaba incómodo con 138. Las guías dicen que deberíamos estar por debajo de 130. Me dijo. Le respondí, las guías también dicen que debemos tratar a la persona, no al número. Marta a los 74. Activa, sin diabetes, sin enfermedad cardíaca, tenía una presión perfectamente adecuada en 138 y tenía una vida. Ahora bien, no quiero que salgas de aquí pensando que la presión alta no importa, porque sí importa. Una presión de 175/98 mantenida durante años aumenta el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, de daño renal. No estoy diciéndote que dejes de tratar tu presión, estoy diciéndote que el objetivo del tratamiento debe estar calibrado para tu edad y tu situación, no para la edad y la situación de otra persona. El extremo peligroso tiene dos lados. Demasiado alta durante demasiado tiempo daña los vasos del cerebro y aumenta el riesgo de ictus, pero demasiado baja puede reducir el flujo de sangre al cerebro, aumentar el riesgo de caídas, deteriorar la función renal y, según algunos estudios, acelerar el declive cognitivo. Los dos extremos son peligrosos. El punto seguro está en el medio, y ese punto es diferente a los 70 años que a los 45.
Hay una pregunta que recibo frecuentemente y que quiero responder ahora. ¿Y si mi médico insiste en llevarme a 120/80? Primero, no cambies ni abandones tus medicamentos por tu cuenta. Nunca. Eso podría ser peligroso. Lo que sí puedes hacer es ir a tu próxima cita con información. Puedes llevar tu registro de presión en casa, que refleja tu presión real durante el día, no solo en el momento de la consulta. Puedes llevar los resultados de la prueba de hipotensión ortostática si la hiciste. Puedes describir tus síntomas con detalle: el cansancio, el mareo al ponerse de pie, la sensación de no pensar con claridad. La mayoría de los médicos, cuando ven esa información concreta, reconsideran el objetivo. Si después de presentar toda esa evidencia tu médico sigue insistiendo en un número que te hace sentir mal, tienes todo el derecho a pedir una segunda opinión, porque la medicina no es una religión, es una disciplina basada en evidencia, y la evidencia más reciente, la que te mencioné al principio, dice claramente que para personas mayores de 75 años, la presión sistólica entre 130 y 140 está asociada con mejor supervivencia y mejor calidad de vida que presiones por debajo de 120. Déjame también hablarte de algo que se llama hipertensión de bata blanca. Es algo que ocurre con más frecuencia de lo que se reconoce. Hay personas cuya presión sube cuando están en la consulta del médico, simplemente por el estrés de la situación. El médico mide 155 y prescribe tratamiento, pero en casa esa misma persona tiene 128. Si el tratamiento se basa en las lecturas de la consulta y no en las lecturas en casa, puede terminar tomando medicación que no necesita, bajando una presión que en realidad no estaba tan elevada. Por eso medir en casa, con regularidad, mañana y noche durante al menos 2 semanas, y llevar ese registro al médico es tan importante. Y existe también el fenómeno contrario: hipertensión enmascarada. Personas que tienen presión normal en la consulta, pero elevada en casa. Ese es un riesgo diferente, y solo se detecta midiendo en casa. En ambos casos, la solución es la misma: monitoreo domiciliario regular y comunicación honesta con tu médico. Ahora quiero darte un protocolo concreto, un conjunto de pasos que puedes seguir para entender mejor tu situación y hablar con tu médico de manera más informada. Primero, compra un medidor de presión automático si no tienes uno. Mide tu presión mañana y noche durante 2 semanas. Anota cada lectura en un cuaderno o en el teléfono. Ese promedio es mucho más representativo de tu presión real que cualquier lectura aislada. Segundo, realiza la prueba de hipotensión ortostática que te describí. Acostado 5 minutos, mide. De pie, 1 minuto, mide. Anota la diferencia. Si la sistólica baja más de 20 puntos, lleva ese resultado a tu médico. Tercero, presta atención a tus síntomas. ¿Te sientes más cansado desde que empezaste el tratamiento? ¿Tienes dificultad para concentrarte? ¿Te mareas al levantarte? ¿Sientes las piernas pesadas? Estos síntomas merecen atención, no resignación. Cuarto, considera tus condiciones de salud completas. ¿Tienes diabetes? ¿Antecedente de infarto? ¿Problema renal? Esas condiciones afectan el objetivo ideal de presión. No eres una estadística promedio. Eres una persona específica con una historia específica. Quinto, habla con tu médico. Lleva tu registro de presión en casa. Lleva los resultados de la prueba ortostat. Describe tus síntomas. Pregunta específicamente: ¿cuál es el objetivo de presión adecuado para mi edad y mis condiciones específicas? ¿Hay evidencia de que ese objetivo sea diferente al estándar de 120/80? Sexto, si se decide ajustar la medicación, hazlo despacio, un cambio a la vez, midiendo con frecuencia, vigilando cómo te sientes. La presión arterial no se regula como una válvula que abres o cierras, se regula con paciencia y atención. Séptimo, reevalúa cada 6 a 12 meses. Lo que es correcto para ti a los 70 puede necesitar ajuste a los 78. Tu cuerpo cambia. Tu tratamiento debe evolucionar con él. Hay una frase que se usa en medicina geriátrica que resume todo lo que te he explicado hoy. Tratar al paciente, no al número. Significa mirar más allá del registro, mirar a la persona, su movilidad, su calidad de vida, sus miedos, sus metas. Un número de presión arterial que te mantiene en casa, asustado, mareado, dependiente, no es un buen número, aunque en papel parezca perfecto. Un número que te permite caminar, cocinar, visitar a tus nietos y dormir sin miedo a caerte, ese es el número correcto para ti. Aunque sea un poco más alto de lo que dicta el protocolo estándar. Escribe en los comentarios si sientes que tu médico te está tratando a ti o está tratando al número.
Me interesa saber cuántas personas sienten que su experiencia, sus síntomas, su calidad de vida tienen menos peso en la consulta que el dato del medidor. Antes de terminar, quiero hablarte de algo que no siempre se menciona en los videos sobre presión arterial. El estilo de vida sigue siendo importante a cualquier edad. Reducir el sodio en la dieta puede bajar la presión sistólica entre 4 y 8 puntos en muchas personas. Aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio, como el plátano, el aguacate, la patata, las legumbres, ayuda al equilibrio de la presión. La actividad física moderada, como caminar 30 minutos al día, tiene un efecto beneficioso real, y el manejo del estrés, el sueño adecuado, evitar el exceso de alcohol también contribuyen. En algunos casos, pequeños cambios en el estilo de vida pueden reducir la necesidad de medicación o permitir dosis menores con menos efectos secundarios. No te digo que abandones el tratamiento médico, te digo que esos factores son aliados, no reemplazos. Lo que aprendiste hoy es esto: la meta universal de 120/80, aunque es válida para personas de mediana edad, puede ser inadecuada e incluso peligrosa para personas mayores de 70 o 75 años. El cuerpo cambia con la edad. Las arterias se vuelven más rígidas, los reflejos de presión se vuelven más lentos, la fisiología cambia y el tratamiento debe cambiar con ella. El nuevo consenso, respaldado por investigación reciente con miles de pacientes reales, apunta a que para la mayoría de los adultos mayores de 75 años, la presión sistólica entre 130 y 140 está asociada con los mejores resultados: menos caídas, menos hospitalizaciones, más independencia, más años de vida funcional. Hay 3 cosas que te pido que hagas antes de que este video termine. La primera: escribe en los comentarios cuántos años tienes y si tienes presión alta, diabetes o alguna otra condición. Me ayuda a entender a quién estoy llegando y qué información te puede ser más útil. La segunda: comparte este video con alguien que conozcas mayor de 65 años que esté tomando medicación para la presión. Puede ser un familiar, un amigo, un vecino. Esta información puede cambiar una conversación con su médico, puede prevenir una caída, puede cambiar una vida. La tercera: suscríbete a este canal si quieres seguir recibiendo información médica actualizada, honesta y enfocada en lo que realmente importa para tu salud después de los 60, porque las guías clínicas tardan años en actualizarse. La evidencia científica avanza más rápido y tú mereces conocerla ahora, no cuando ya sea tarde. Seguimos en el próximo video.